invito a que me acompañe al libro de Efesios, capítulo 3 del libro de Efesios, y que no cierre la Biblia en la medida de lo posible. Si usted tiene la oportunidad de buscar otra traducción además de la tradicional, le animo a que busque la Nueva Traducción Viviente. Voy a ir leyendo y comentando un poco al estilo de las sinagogas, en el que vas tomando algunos comentarios del pasaje. Y lo primero que quiero que notemos es que si usted está con una Biblia impresa, el título de ese pasaje es el misterio de Cristo. Si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, se llamará el plan secreto de Dios. Y ese es el título de la reflexión o del sermón del día de hoy, el plan secreto de Dios. Y vamos a empezar con el versículo 1 y me voy a detener rápidamente porque dice algo así el apóstol Pablo: cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles. Y miren, por esto es importante a menudo estudiar la Biblia, porque cuando uno se acerca a este pasaje primero, yo me acuerdo que leí muchas veces este pasaje, que es uno de mis favoritos en la Biblia, pero nunca lo entendí en una Biblia impresa, porque viene en algunas palabras un poco rebuscadas para mí, ¿no? Pero el apóstol dice: cuando pienso en todo esto, yo, Pablo. ¿Y qué es todo esto? Todo esto es lo que apareció en el capítulo 1 y 2 de Efesios. Él está rememorando y dice: ¿Y de qué trata el libro de Efesios? O sea, ¿en qué es en lo que está pensando? Bueno, hay algo que es importante. Yo le animo a que esta semana, si tiene la oportunidad, lea diario cuando menos un capítulo del libro de Efesios, y para el sábado ya lo habrá terminado. O si le dedica media hora, en media hora tiene terminada esta epístola. ¿Y por qué es importante esta epístola? Bueno, dicen algunos comentaristas que esto es un resumen de lo que creemos los cristianos. Es un resumen de la fe cristiana y se enfoca en hablar del sacrificio de Jesús, de la nueva vida en Cristo y de cómo pasamos a formar parte de la vida de la iglesia. De eso habla capítulo 1, capítulo 2. Luego tenemos este capítulo 3, que es un engrane entre el capítulo 1 y el 2. Y luego capítulos 4, 5 y 6 son los capítulos enfocados a la vida cristiana. ¿A qué significa la vida cristiana en términos prácticos? En los primeros dos capítulos te dicen: hay una nueva vida en Cristo. ¿Pero qué es esta nueva vida en Cristo? Bueno, aparece en los capítulos 4, 5 y 6. Y nos vamos a encontrar con cosas bastante interesantes. Digo, qué bueno que salieron los niños, porque en Efesios 6:1 aparece un pasaje que a mí me repitieron muchísimas veces en clases de escuela dominical, que es: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto agrada a Dios o porque esto es justo. Y todos los papás dicen amén, sí, gloria a Dios, aleluya. Y digo, qué bueno por ustedes que salieron sus hijos, porque el mismo Pablo que dice que los niños deben hacer esto, dice en el versículo 4: y padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Caray, yo nunca escuché un sermón de eso. O sea, yo nunca vi a nadie decir un domingo: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero a mí me enseñaron un montón de veces el Efesios 6:1, ¿no? Luego también se habla mucho del tema de que habla sobre la relación de los esposos, ¿no? Y dice: y vosotras esposas, sométanse a sus esposos. Y eso en estos tiempos suena acá como complicado, ¿no? Pero hace unas semanas, este es un pasaje al que recurro muy a menudo, entonces lo estaba diciendo en alguna congregación, y un hermano dijo amén, y se notaba, ¿no?, la situación. Pero lo que yo digo es que luego dicen: y vosotros, esposos, cuiden a sus esposas y dirijan su hogar y amen a su familia, así como Cristo amó a su iglesia. Y yo digo, está más fácil ser mujer en ese caso. Porque cuando Cristo amó a su iglesia, ¿qué pasó? Nos lo mataron. Entonces yo no sé qué chiste tiene ser el jefe del hogar, si en términos bíblicos ser el jefe es ser el mayor servidor, ¿no? Luego nos vamos a encontrar con que también dice: a ver, ustedes empleados no sean flojos. Los que son empleados no sean flojos. Y ustedes, patrones, no sean explotadores.
paguen bien, traten bien a la gente. Así que en este contexto es que nos encontramos con el capítulo 3 de Efesios, que es un enlace, y que aparte hay que entender esto: Pablo lo está escribiendo mientras está encarcelado. Algunos dicen que está en prisión domiciliaria, otros dicen que está en una cárcel como tal. Lo cierto es que él está encarcelado. Y si nosotros leemos el libro de Hechos, nos vamos a encontrar con que Pablo le dedicó 2 o 3 años a esa congregación, trabajos de consolidación. Y es que Pablo, al hacer un trabajo apostólico, este trabajo apostólico consistía en consolidar la iglesia en algunos otros lugares. Así que él dedica 3 años de su vida a la iglesia que está en Éfeso. Y cuando está a punto de ir a Jerusalén, él dice: tengo que pasar a Éfeso para despedirme de los hermanos, porque después de esto me van a matar. Y entonces regresa a Jerusalén, y luego después de eso entra en un proceso penal en el que se lo están llevando a Roma. En ese ínter es que él escribe esta carta, porque él dice: ya no los voy a ver y necesito recordarles algunas cosas que ya les dije cuando estaba con ellos, pero que necesito que ellos recuerden. Y así es como él empieza a hablar sobre la nueva vida en Cristo. Así habla sobre el sacrificio de Jesús, habla sobre la iglesia y otros pasajes bastante interesantes. Y Pablo dice: cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, y me encuentro con la primera joya que puedo encontrar en este pasaje. Dice: prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles. Y leí muchísimas veces este pasaje, muchas veces desde que soy pequeño o desde que era pequeño, y me encontraba con esto: pero prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles. Y me encanta porque siento que Pablo se está riendo cuando escribe esto, porque Pablo está encarcelado. Y lo que Pablo dice es: sí, soy prisionero, pero no soy prisionero de Roma. No soy prisionero de los fariseos que me quieren matar. Yo no soy prisionero de nadie más que de mi Señor. Usted no es prisionero del pecado con el que batalla. Yo no soy prisionero de los pecados con los que batallo. Yo no soy prisionero de deudas. Prisionero de Cristo Jesús. Y no hay más. No les pueden decir nada más. Y me encanta porque luego dice: por el bien de ustedes los gentiles. Y si usted me acompaña a la Nueva Traducción Viviente, se va a encontrar con que hay unos puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos indican que va a cambiar de idea y que la va a retomar en el versículo 14. Porque el versículo 1 dice: cuando pienso en todo esto, y el versículo 14 también empieza diciendo: cuando pienso en todo esto. ¿Ok? Entonces es que Pablo no tenía un celular para borrar y se acordó de que tenía que agregar una idea, ¿no? Y él dice: a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se los reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y antes de explicar en qué consiste y antes de recordarles en qué consiste el plan secreto de Dios para la humanidad, Pablo les dice: a propósito, doy por sentado que ustedes tienen bien claro que yo fui quien les reveló el plan. Tienen bien claro que yo soy su apóstol. Tienen bien claro, no sé si utilicen ese término, en algunas iglesias lo utilizarán, que yo soy su padre espiritual. Y este apóstol es el que los acompañó. Y ahora, en algunas iglesias el término apóstol el día de hoy es mal visto. En otras iglesias es muy bien visto. Les voy a decir algo: la realidad es que es poco comprendido el ministerio apostólico el día de hoy. En la Biblia nos encontramos con los 5 ministerios, ¿no? Y a veces pensamos que los apóstoles dejaron de existir como tal, en cuanto a que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo son los que caminaron con Él, y en última instancia el apóstol Pablo, quien él mismo dice: el Señor Jesucristo se me apareció. Bien, pero en la terminología el concepto de apóstol significa enviado. Entonces,
el plantador de una iglesia o el fundador de un ministerio tiende a ser el apóstol de esa iglesia, ¿sí? Quien plantó o quienes plantaron o iniciaron esta congregación son los apóstoles de esta iglesia. Y en ese sentido no es nada malo, está bien, gloria a Dios. Así que Pablo les dice, yo soy su apóstol. Y en esa línea, así como hay un apóstol para congregaciones, todos nosotros tenemos un apóstol en nuestra vida. No solo la persona que nos evangelizó, no solo la persona que nos pastorea, sino la persona que estuvo en medio y nos ayudó a permanecer en los caminos del Señor. Muy a menudo esta persona tiende a ser pastor, pero no siempre será el pastor. ¿Por qué? A veces va a ser la pastora, a veces va a ser la hermana Juanita, que es una mujer de mucha oración. Para los niños que salieron a sus clases, más de uno a lo largo de la vida recordará a su maestra o a su maestro como la persona que les acompañó en los primeros pasos. Todos nosotros tenemos a alguien que nos acompañó, y cuando dijimos, ya no quiero ir a la iglesia, te dijo, a ver, ¿por qué no quieres ir a la iglesia? Y es que estoy pasando por problemas familiares bastante fuertes. Vamos a orar, no te preocupes. Y Dios hizo la obra y gracias a Dios sigues en los caminos. Pero la pregunta no es solo quién es tu apóstol, sino de quién eres apóstol. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la Biblia y un poco a la tradición histórica, nos vamos a encontrar con que la iglesia de Éfeso o la ciudad de Éfeso está situada en una región conocida como Asia Menor. Asia Menor estoy casi seguro que es más chica que Asia Mayor, pero no me crean tanto. Y en Asia Menor por lo menos figuran 7 iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? Cuando usted lee el Apocalipsis se va a encontrar con mensajes a las 7 iglesias. Bien, dicen los estudiosos que la iglesia madre de entre esas 7 iglesias es la iglesia de Éfeso. Significa que ellos recibieron la gracia a través del apóstol Pablo y recibieron el plan secreto de Dios para la humanidad, reciben el misterio de Cristo. Y ellos dicen, no nos tenemos nosotros que quedar con esto, lo tenemos que compartir. Y ellos empiezan la obra misionera en la región de Asia y desde ahí es el centro de operaciones del cristianismo para esa región. ¿Cuál es la pregunta ahora? La pregunta es, ¿de quién es apóstol usted? ¿A quién está acompañando en la fe usted? Y no importa si tienes 16, 17 años, 25, 40, 50 años, no importa si tienes 6 meses en la iglesia, no importa si tienes 20 años en la iglesia, hay alguien que necesita que tú le acompañes. Ya nada más con el hecho de estar usted aquí hoy sabe más palabra de Dios que el 90% de la iglesia y de la sociedad. ¿Sí? Entonces hay alguien que necesita ser acompañado y tal vez Dios le está llamando a usted a acompañarle. Y me va a decir, pero es que yo no sé tanto. Más que esa persona sabes. Y lo cierto es que si no sabes tanto, ahí está la Biblia para estudiarla. Y es cuestión y ya. Alguno de ustedes tuvo que ayudar a sus hijos a estudiar las tablas de multiplicar porque el niño no se las sabía y usted le dijo, mira, vete a dormir y ya mañana la repasamos. Y lo que usted hizo fue repasar las tablas en la noche porque usted también batallaba con ellas. Para el día siguiente, usted ya se sabía la del 4 así de memoria, ¿sí? Se la aprendió usted porque tenía que enseñársela a alguien. A menudo no avanzamos en nuestra relación con Dios y en nuestra comprensión de la fe cristiana porque no se la estamos enseñando a nadie más. Si usted asume el compromiso de guiar a alguien en la fe, usted va a crecer en su relación con Dios, pero también va a ayudar a alguien a que crezca en su relación con Dios. Y tenemos esa deuda, ¿saben? Porque alguien caminó con nosotros, alguien que ni la debía ni la temía, y nosotros deberíamos de dar de gracia lo que de gracia recibimos. Así que yo le animo a que diga, Señor, ayúdame a acompañar a la persona que tú me estás haciendo sentir que acompañe. O sea, no revélame. Usted está pensando en alguien a quien debería acompañar. Usted ya está pensando en alguien.
Dios, dame valor, por favor, para poder acompañar a alguien. Y si no tienes a nadie en la mente, cree que Dios va a poner a alguien y no huyas a ese compromiso. No solo digas, te voy a llevar con mi pastor, con mi pastora. Dile, vamos avanzando, vamos trabajando en eso y vas a ver cómo Dios va a obrar y vas a ser de bendición a otros una vez que empieces a caminar, así como lo hicieron los efesios para con la región de Asia. Vámonos al versículo 6, por favor. Apóstol desarrolla su idea y dice: el plan de Dios consiste en lo siguiente. Y noten que el concepto del misterio de Cristo, que el plan de Dios, aparece a lo largo de todas las epístolas de Pablo. Él le dice a los corintios que cuando está con gente muy avanzada en la fe, él se dedica a compartir sobre el misterio de Cristo. Él se lo dice también a Timoteo, se lo dice a los colosenses, se lo dice a los romanos, si no me equivoco. El concepto del misterio de Cristo está presente. El plan secreto de Dios para la humanidad es algo que está presente en la idea del apóstol Pablo. Y uno podría pensar que el plan secreto de Dios para la humanidad es que Jesús viniera a la tierra y muriera por nuestros pecados, resucitara y ascendiera al cielo. Pero eso no era secreto. O sea, hay un montón de profecías en el Antiguo Testamento que nos dicen que el Mesías iba a venir e iba a ser sacrificado. Entonces, secreto no era. Así que, ¿cuál es el secreto aquí? Bueno, el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. El plan secreto de Dios para la humanidad es que todos los que nos acercamos a Dios podemos ser llamados sus hijos. Ese era el gran plan secreto. Y notemos cómo dice: y gozamos de las riquezas heredadas y disfrutamos de las promesas de las bendiciones. ¡Wow! ¿Y esto por qué es tan impresionante? Bueno, para nosotros suena como muy normal, pero todo el Antiguo Testamento los judíos se la pasan diciendo: Jehová es nuestro Dios nada más. Jehová es nuestro Dios, de nadie más, de nadie más. Y ellos querían que el Mesías solo les atendiera a ellos. Y luego Jesús viene y muere por todos. Y entonces este Dios que se sacrifica por el pueblo no solo se sacrifica por los judíos, se sacrifica también por nosotros que no somos judíos. Y aunque ellos digan no, Él dice sí. Y usted me va a decir: ¿en serio ese es el plan secreto de Dios para la humanidad? ¿De eso se trató todo? Bueno, hay otra parte, pero quiero comentarle esto porque es trascendente. Porque aunque el plan secreto de Dios no es nuevo para usted, sí lo es para alguien más. Y tal vez deberíamos de recordar la sorpresa que era para nosotros el comprender que Dios nos ama. Yo no sé si a usted se le ha normalizado la idea de que Jesús murió en la cruz por sus pecados y ha dejado de agradecerle por eso. Me alegró fuertemente el concepto de que en las alabanzas una y otra vez dijeran: ven Señor Jesús, ven, porque esa es la esperanza de la iglesia, que Jesús venga. Y eso es lo que esperamos. Pero luego nos encontramos con que a veces se nos olvida. Y miren, ¿quién aquí, con toda confianza, quién aquí escuchó radionovelas de niño? Levante la mano. Hay por ahí algunos y dicen con que sí. ¿Quién tuvo televisión en blanco y negro? Televisión sin control remoto. Televisión cuadrada. Las señoritas de allá no tuvieron televisión cuadrada, ¿en serio? Sí tuvieron. Levanten la mano, pues levanten la mano. ¿Quiénes de aquí tienen una televisión inteligente a la que le puedes poner Netflix en automática? Bien. Hace como 3 años llegué a una junta de la iglesia y yo tengo la bendición de trabajar en un seminario. He pastoreado en algunas congregaciones y ahora no estoy pastoreando porque trabajo en el seminario, esa es mi asignación ministerial.
Así que llego a la iglesia en la que me congrego fielmente y llego a una junta y me dicen, la pastora me llama y me dice, necesito que me ayudes en algo. Y claro que sí, yo le ayudo. O sea, soy maestro del seminario, ¿en qué le ayudo? Me dice, ¿puedes cuidar a mi niño mientras está la junta? Y yo le dije, sí, claro que sí, pastora. Claro que sí, el nene tenía 3 años. Me encanta el ministerio infantil. Además, he sido pastor de niños en otros tiempos. Y nos fuimos a hacer lo que todo líder de niños sabe hacer cuando cuida niños: ver la televisión. Estábamos viendo Discovery Kids. Discovery Kids siempre funcionó, excepto con él. Él me dijo, ¿puedes poner Netflix? Y miren, esa era una televisión gigante, de esas de 80 pulgadas. Detalle, era cuadrada. O sea, que no era inteligente. O sea, que no tenía Netflix. Y yo le dije, esa tele no tiene Netflix. Y entonces él me dice, por favor, pon Netflix. Le dije, no, es que no puedo poner Netflix. Está Discovery Kids y Nickelodeon si quieres. Y en eso, justo en eso llega su mamá. Dice, ¿cómo estás, mi amor? Y él le dice, mamá, ¿puedes poner Netflix? Es que Paco no quiere. Y la mamá le dice, mi amor, esa tele no tiene Netflix. Y el niño se encontró con la primer cosa rara en su vida, estas cosas que no entiendes, y dice, yo todavía recuerdo su rostro. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Y eso nos pasa a nosotros. ¿Cómo es posible que el gran secreto de Dios sea que nos ama a todos? Sigue siendo un secreto para su vecino, Sigue siendo algo novedoso. Sigue siendo algo espectacular. Tal vez deberíamos de compartirlo más. Y luego en el versículo 8 sigue ampliando y dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles. Y note cómo habla de que es un privilegio compartir el evangelio a los gentiles acerca de los tesoros inagotables, riquezas heredadas, promesas de bendición, tesoros inagotables, y nosotros preocupándonos por la deuda con el Coppel que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. O sea, de nuevo, ¿Dios mantuvo oculto que amaba a todos por igual? No, lo que se mantuvo oculto era esto. Versículo 10, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. El plan secreto de Dios para la humanidad es que utilizaría a su iglesia. El plan secreto de Dios nunca fue secreto que Jesús iba a venir a morir por nuestros pecados. Lo que sí fue secreto era que después de eso, la iglesia de Cristo iba a tomar parte importante en el desarrollo de la historia de la humanidad, y con eso Dios se iba a burlar no solo de los gobernantes de este mundo, también de las autoridades invisibles que nunca lo vieron venir y que dijeron, ¿a poco va a utilizar a persona venida a cualquier lugar? Ese fue el plan de Dios. Ese es el plan secreto de Dios. El plan secreto de Dios es que le ha considerado a usted para tomar parte de la historia de salvación de la humanidad. Gloria a Dios. Bendito Dios. Versículo 12 dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y toda confianza. Y mire, a mí no me sorprendía nada de que Dios amara a judíos y a extranjeros por igual. No le entiendo tanto, pero siento que este versículo que sigue es para hacernos lo más claro. Dios ama a ricos y a pobres por igual. Dios ama a gente estudiada y no estudiada por igual. Dios ama a hombres y a mujeres por igual. Dios ama a gente que vive en el centro de la ciudad como los que viven en la periferia.
Dios dice, a todo el que quiera formar parte de este proyecto está invitado y lo podría utilizar. Versículo 13, por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. De nuevo, Pablo era el que debería de sentirse frustrado y él está diciendo, no se desanimen, o sea, yo sé que estoy encarcelado, pero no lloren, tranquilos. Y entonces entramos al versículo 14 y Pablo retoma su idea y dice, cuando pienso en todo esto, o sea, ahora sí, cuando pienso en la nueva vida en Cristo, cuando pienso en el sacrificio de Jesús, cuando pienso en la iglesia y cuando pienso en el plan secreto de Dios para la humanidad, que es utilizar a su iglesia, que es utilizarle a usted, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Oiga, me encanta esto otra vez, porque de nuevo, Pablo está encarcelado y a Pablo no lo asusta la condena de muerte. A Pablo no lo asusta que lo han latigado, a Pablo no lo asusta que varias veces lo apedrearon, a Pablo no lo asusta que hacía poco había naufragado en el mar y había estado días sin comer. Él solo piensa en el plan secreto de Dios para la humanidad. Él solo piensa en que Dios le tiene a usted considerado en la transmisión del evangelio. Él solo piensa que hay promesas de bendición, hay riquezas heredadas y tesoros inagotables a través de Cristo Jesús para su iglesia. Y entonces, solo entonces es cuando Pablo llega al suelo, inclina las rodillas y se inclina única y exclusivamente a Dios, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Oiga, hermano, usted puede tener problemas, pero el problema no le va a tirar al piso. Usted puede tener dificultades en la vida, pero no es eso lo que lo llevará de rodillas una y otra vez. Lo único que nos debe llevar al suelo y doblar rodillas es decirle a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por lo que estás haciendo en mi vida y por lo que vas a hacer en mi vida. Y Pablo nos cuenta de qué ora. Y en el versículo 16 dice, y cuando elevo una oración, pido en oración, 16, que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca a ustedes con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Si usted se siente débil, entonces pídale a Dios que le fortalezca con poder. Eso es todo. Tal vez no le está pidiendo poder a Dios y por eso está débil. Y cuando nosotros hacemos eso, dice el apóstol Pablo, versículo 17, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Espérense, a mí me dijeron que Jesús ya habitaba en mi corazón. Y aquí yo alcanzo a entender algo. Y es que hay personas que han recibido a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Y cuando nosotros no dejamos que Jesús habite en nuestros corazones, pues es porque no estamos confiando en Él. Pero Pablo dice, cuando somos fortalecidos con poder en el ser interior por medio del Espíritu, Cristo habita en el corazón de nosotros a medida que confiemos en Él. Debemos de aprender a confiar más y más en Jesús. Hay cosas en la Biblia que usted está diciendo, no, eso no. Ama a tus enemigos, no, eso no. Ora por las personas que te han lastimado, no, eso no. No seas rencoroso, que los perdone Dios porque yo no puedo. Y cosas así. Pero cuando nosotros empezamos a confiar más en Dios, entonces Él habita más en nuestro corazón. Y dice el apóstol Pablo, cuando pase eso, mismo versículo 17, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. A medida que echamos raíces en el amor de Dios, es el amor de Dios quien nos mantiene fuerte. Versículo 18. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor.
espero que puedan comprender, entonces significa que espero que lo estudien, espero que le dediquen tiempo. Y hay una afirmación que dice que nosotros somos renovados a medida que el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, pero también a medida que conocemos más la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, a menudo cuando preguntamos sobre el enojo, usted escuchará que la Biblia dice: enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Bueno, esa indicación es dada a gente nueva en la fe. Luego nos vamos a encontrar con que el apóstol Santiago dice: no se enojen por nada. Y se lo dice a personas que ya llevan más tiempo. Pero eso solo lo podemos saber si hemos leído al apóstol Santiago. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces no comprendemos la profundidad del amor de Dios porque no hemos dedicado un tiempo para conocer a Dios en su palabra. Y el apóstol Pablo dice: tienen que esforzarse para comprender que el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, seguro saben ese canto. Tan alto que no puede estar arriba de él, profundo que no puede estar abajo de él, tan ancho que no puede estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Tal vez usted no era consciente, si hay niños aquí, adolescentes y jóvenes que lo escucharon en iglesias infantiles, pero esa es una verdad muy profunda. Es un Dios que ama y que ama de manera grande. Es algo que no existe en otras propuestas de religiones, porque como los hombres son hechos a imagen, los dioses en otras religiones fueron hechos a imagen de los hombres, el hombre no ama por naturaleza, sí tiene poder. Y luego Dios se nos revela y dice: a diferencia de ustedes, con todo mi poder yo amo profundamente, profundamente, y deberíamos de comprender eso. Pero el apóstol Pablo dice ya en el versículo 19: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Él dice: ¿saben qué? Tienen razón, o sea, aún así el amor de Dios es incomprensible en su totalidad. Podemos ir entendiendo pequeñas partes. O sea, usted todavía no termina de conocer a su esposo o a su esposa, que va a entender a profundidad completamente el amor de Dios, ¿no? Sin embargo, él dice: lo pueden experimentar. Usted no necesita comprender todo lo que se predica para experimentar el amor de Dios en su vida. No quiere decir que no debe esforzarse por crecer en el conocimiento de las Escrituras. Quiere decir que puede disfrutar desde ya de los beneficios que existen. Es como cuando usted llega a algún lugar y le dicen: miren, hoy hay 20% de descuento y 8% revolvente. ¿Eso qué significa? Que si cuesta 1,000 pesos, ahora va a pagar 700. ¿Entendió? No, pero cóbreme 700 nada más. O sea, y a veces no terminamos de disfrutar el amor de Dios porque no estamos pensando: es que no estoy tan relacionado, es que no estoy tan metido, es que no lo entiendo tanto. Usted déjese amar por Dios. Usted diga: Dios, ámame, hazme sentir amado, que mi espíritu lo sienta una y otra vez y ya. Y Dios va a encontrar la manera de írsele manifestando cada mañana y cada tarde y cada noche. Y termina el mismo versículo 19 diciendo: entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, no solo experimentamos la salvación, que era lo que yo les decía. Creo que en el cielo va a haber 3 niveles de personas que van a llegar, tres grupos de personas. Los que experimentaron la salvación, pero como no dejaron que Cristo hiciera espacio en sus corazones, como no le dieron la potestad de su vida a Dios, simplemente fueron salvos, y está bien, porque la fe en nuestro Señor Jesucristo los hace adeptos. Pero luego nos vamos a encontrar con personas que al disfrutar del amor de Dios fueron completos con toda la plenitud de la vida. Y cuando nosotros empezamos a ser plenos, no importa si allá afuera está a 50 grados. Nada más tomamos suero o limonada con sal, ¿no? No importa si las cosas no marchan bien. Miren, yo tengo esto para dar gracias a Dios. Mi hermana acaba de dar a luz el viernes
Y el pronóstico o el diagnóstico cuando ella tenía 2 meses era que su hija tenía síndrome de Tourette. Hermanos, no sé qué es eso, pero se escucha bien feo. Le iba a dañar el hígado y iba a sufrir alguna clase de enanismo su hija. Para el mes 4 le encontraron un tumor dentro de la matriz. Para el mes 5 mi hermana empezó a tener contracciones. Para el mes 6 tuvo amenazas de aborto. Para el mes 8 le dijeron que que la niña además traía malformaciones en el rostro. Y le dijeron, está a 1 semana de dar a luz, pero si usted quiere puede abortar. Bueno, no estaba a 1 semana de dar a luz, estaba en la semana 34. Si usted quiere puede abortar. Ya había un bebé completo dentro de él. Y mi hermana es una mujer de Dios, ¿sabe? Ella es pastora y Dios la usa fuertemente. Y yo entiendo que era un ataque del diablo que alguien le dijera, puede abortar, porque incluso le dijeron, usted va a ser la deshonra de su familia si su hijo nace así. Se lo dijo un doctor. Semana 36 le dicen, vamos a aplicarte una cesárea, tu hija viene sentada además, prepárate para que no sobreviva más de algunas horas. Y entonces nace la bebé y no respiró y no lloró durante 5 minutos. Y durante ese tiempo mi hermana me dijo, Paco, solo le di gracias a Dios. Le dije, está bien, Señor, ya está en el cielo, tengo paz. Me dice, yo estaba medio dopada por la anestesia, pero alcanzaba a identificar que mi hija no reaccionaba, Paco, que la sacaron muerta, que no había sobrevivido el cambio de ambiente. Y no me sentí mal, no lloré, en serio, no lloré. Eso es plenitud de vida. Eso es plenitud de vida. Simple. Algunos de nosotros no disfrutamos de la plenitud de vida que Dios nos quiere dar. Y por eso andamos batallando con otras cosas y por eso andamos presionados y por eso no podemos andar diciendo, ¿cómo estás? En victoria, hermano. En Cristo uno siempre está en victoria. Pero el apóstol Pablo dice, no solo van a disfrutar de toda la plenitud de la vida, sino también del poder que proviene de Dios. Y yo les decía que para la gloria y honra del Señor podía dar gracias porque después de eso la niña fue ventilada. Cuando miran su rostro no tiene ninguna malformación. Cuando la llevan a los rayos X no tiene ninguna malformación en el hígado ni en ninguna otra parte. Y cuando le hacen pruebas de sangre no tiene ningún síndrome. Y entonces es un revuelo en el hospital de especialidad en el que están porque estaban preparados para lo peor. Y lo único que hay ahorita es que la nena tiene 36 semanas y que lo ideal es que no salga del hospital hasta el 38. Pero ni siquiera la metieron en incubadora, porque era una bebé normal en términos generales. No solo es plenitud de vida, también está el poder que proviene de Dios. Y entonces imagínese llegar al cielo y decir que no disfrutó de la plenitud de vida y no disfrutó del poder que proviene de Dios y que estaba a nuestra disposición. De cuánto nos hemos estado perdiendo por no estar disfrutando del amor, por cerrarnos a experimentar el amor de Cristo. Y con esto voy a cerrar, dice el apóstol Pablo, ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. Dios puede lograr más de lo que usted pudiera pedir. Piense en lo que está pidiendo. ¿Cuál es su petición más importante? ¿Cuál es su petición más importante realmente? Todos tenemos una petición grande, pero no solo eso. Piense en lo más bonito que le podría pasar que ni siquiera que ni siquiera se atreve a pedir. Y el apóstol Pablo dice, que toda la gloria sea para Dios, quien puede hacer mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Hace unos días hablaba con un amigo que es pastor y me dice, ¿sabes, Paco? Mi mamá oraba para que Dios me sacara de las drogas. No oraba para que yo fuera pastor. Y ahora soy pastor.
Yo no sé si su mamá se lo podía imaginar como pastor, pero Dios hizo más de lo que ella podía, de lo que ella pedía. Y me atrevo a decir más de lo que imaginaba. Piensa en cosas que usted le ha pedido a Dios y Dios ha hecho mucho más. O sea, yo honestamente nunca me hubiera imaginado que iba a estar un domingo 23 de julio predicándole a alguna iglesia de gente que no conozco en Sonora. Yo soy de Tabasco, hermanos. Sí. Y un día me entra una llamada y me dicen: ¿quieres venir a formar parte del equipo del Seminario Bíblico Mexicano? Eso es más de lo que yo hubiera podido imaginar. Dios puede hacer más de lo que pueda pedir e incluso imaginar. Y me encanta esto. Recordemos el plan secreto de Dios, ¿verdad? El plan secreto de Dios es utilizar a la iglesia. Y Él dice: mediante su gran poder, obviamente mediante su gran poder, que actúe en nosotros. No de una manera mágica por fuera, no de una manera sobrenatural por fuera, mediante el gran poder de Dios que actúe en usted. Y ya. Gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Yo quiero invitarle a que le diga a Dios: Dios, vengo cansado, pero tal vez es que no he dejado que tu poder actúe en mí. No he dejado, Señor, que mi confianza en ti crezca. No he dejado que mi corazón eche raíces profundas en tu amor, que me mantengan fuertes. Pero hoy, Señor, hoy soy consciente de que en tu plan secreto para toda la humanidad estoy yo considerado. Y, Señor, no quiero vivir una vida que no sea plena, ni una vida que no fluya bajo el poder de tu Espíritu. Te quiero pedir, Señor, que puedas hacer mucho más de lo que yo puedo pedir y que hagas mucho más de lo que yo puedo imaginar a través de mi vida. Así como utilizaste al apóstol Pablo para transmitirlo a la iglesia de Éfeso, yo pueda ser de bendición para mi congregación, para mi familia, para mis amigos, para las personas a las que lastimé en el pasado. Señor, renuevo mis votos contigo. Señor, tú sabes cómo viene mi corazón, pero te pido por favor que tu Espíritu Santo me haga consciente, Dios, de las riquezas inagotables para los hijos, de las herencias abundantes y de las promesas de bendición que hay para nosotros. Padre Celestial, presento ante ti a tu iglesia, Señor. Presento ante ti a tu cuerpo. Presento ante ti a los redimidos por tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, te doy gracias porque no es casualidad que estén aquí. Te doy gracias, Señor, porque en tu plan divino siempre estuvieron contemplados. Y eso es algo que las huestes satánicas y los demonios no pudieron entender. Que después de que tu Hijo Jesucristo hiciera la obra de redención, nosotros seríamos canal de bendición. Y por eso ahora el enemigo se la toma contra nosotros. Y por eso ahora los afanes de este mundo llegan y nos golpean. Y por eso el pecado en algunas ocasiones ha pegado en nuestras vidas. Pero, Señor, hoy recordamos que somos parte del plan secreto tuyo para la humanidad. Señor, te pido por favor que esta congregación disfrute de la plenitud de vida, pero también del poder que viene del Espíritu. Señor, te pido por favor que experimenten el amor de Dios como solo tú sabes darlo. Señor, si alguien viene cargado, si alguien viene asediado, si alguien viene con ganas de dejar de venir, si alguien incluso viniera dudando de su vida, si alguien tiene problemas emocionales, depresión, ansiedad, te pido por favor que tu Espíritu Santo le abrace y le recuerde que son lavados y comprados con la sangre de Jesucristo.
Pero no solo te pido que los dejes ahí, Señor. No solo te pido que les des plenitud de vida, sino que también les des el poder que viene de tu Espíritu, Señor. Que ellos puedan ser testigos y que ellos puedan ser canal de bendición para otros. Señor, que ellos sean de influencia en sus trabajos, en sus familias y en sus hogares. Señor, que entendamos que tu Espíritu Santo fluye en poder, pero no de una manera sobrenatural y mística únicamente, sino a través de la fortaleza que nos has dado. Que tú nos has llamado a salvación, que no importa el pasado, nosotros descansamos en tu poder que actúa en nosotros, que eres tú fortaleciéndonos. Que si alguien viene batallando con un pecado, se sepa libre de esas cadenas por el sacrificio de Jesús. Si alguien aquí viene con dudas, te pido por favor que le recuerdes la alegría de la salvación. Señor, te pido por favor que abras ojos espirituales y empieces a demostrarle a la gente a qué les has llamado. Que les digas: lo que estás pidiendo, eso puedo dar, y lo que estás imaginando, incluso mucho más. Y que toda la gloria sea para ti, Señor, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén y amén. El Señor les bendiga.